donde lo dejamos el capítulo anterior. En otro lado, Adsen comenta que se ha retrasado un poco pero todavía está en el programa, contándonos que ese es el despertar del prota, y pasando con este, nos comenta que no lo bloqueó completamente, pero debe haberle faltado fuerza. Su visión está un poco borrosa y se supone que no debe caer en ese lugar, pero de pronto, una ventana le notifica que ha cumplido los requisitos de una misión oculta, preguntándole si quiere entrar a una antigua mazmorra principal. El prota preguntándose qué es todo eso y pidiéndole que le dé un segundo, antes de caer desmayado le dice que lo dejen en paz. Libur atrapando al prota, nos comenta que usó todo su poder, y cree que fue más que suficiente, diciéndole al prota que ha luchado bien, pero Taebon le comenta que parece que está acostumbrada a ayudarlo mucho, preguntándole si es normal que se exceda. Le cuenta que su cuerpo no durará si sigue luchando de esa manera, y preguntándole si su nombre era Libur, esta le dice que el prota no puede moverse en ese momento, preguntándole si está entendiendo lo que le está diciendo, y diciéndole que ha ganado. Taebon le responde que está equivocada, diciéndole que es un empate ya que él también se encuentra al límite. Quiso decir que le diga a ese idiota que la próxima vez, pero al final también termina desmayado. Luego, los demás viendo que una silueta se acercaba, Pastis le pregunta al prota si es él, pero alguien negándolo, le cuenta que los dos quedaron noqueados, y viendo en el estado en el que se encontraban, Libur lanzando a ambos al frente, Pastis nos comenta que no esperaba que lo lanzara de esa manera, pero no sabe por qué, pero tiene bastante suerte, pero hay algo que está mal, ya que siente que está olvidando algo, y alguien llamando al prota, enfadado le dice que lo trató como si fuera un buen amigo, pero le pregunta cómo se atreve a ir ante su hija, y confesarse a ella, mientras Lilith tratando de detenerlo le pregunta de qué está hablando, y Libur viendo la situación, simplemente se ríe de ella. Un tiempo después, Pastis comenta que su mamá se está tardando bastante. Libur le pregunta si se refiere a esa chica roja y si la está esperando, respondiéndole Pastis confirmándole que le dijo que buscara la salida del territorio, pero ya casi es hora de que vuelva, y le cuenta que el segundo rango les dijo que esperaran pero tiene que hacer algo, como ya sabe, preguntándole Libur si hizo algún plan, y diciéndole que es increíble. Pastis murmurando que Yave le dice que es igual al prota, preguntándole Libur qué está diciendo. Pastis le cuenta que no tiene un plan, y no sabe cómo usar la espada de combustión, y le dice que quiere hacerse fuerte, no necesita ser un ranker ni nada por el estilo, pero no quiere ser excluido. Lilith diciéndole que es imposible, le pregunta por qué está diciendo eso. Pastis preguntando quién dijo eso, el espíritu le pregunta si no sabe que está al límite. Pastis preguntándole a Lilith si ya ha calmado a su padre, está suspirando le responde que no pero finalmente se durmió después de un largo alboroto, pero en fin, no sabe por qué está haciendo tanto alboroto. Pastis le pregunta si no es una reacción natural, ya que se le confesaron frente a sus ojos, pero Lilith preguntándole de qué está hablando y si eso fue una confesión. También le pregunta si no sabe lo que es una confesión y si acaso está bromeando, preguntándose Pastis por qué le está haciendo eso, y liberándolo, le dice que no fue una confesión, es solo que no conoce la personalidad del prota, y preguntándole si acaso sabe lo que está hablando, de pronto el prota les pregunta de qué están hablando. Lilith ensaltada preguntando si es él, le dice que le explique a Pastis el malentendido. El prota preguntándole qué pasa, cambiando de tema le dice que más importante que eso, no sabe si lo sabe pero, le pregunta si puede dedicarle un poco de tiempo, ya que hay algo que quiere hablar con ella en privado. En otro lugar, Lilith avergonzada preguntándose qué es todo eso, Pastis a lo lejos comenta que se encuentran en ese lugar. Libur le pregunté si de verdad tienen que hacer eso, ya que quieren hablar en privado, respondiéndole Pastis que es la película entre Lilith y el prota, y le pregunta si sabe lo que pasa entre ellos dos, y le dice a Lilith en sus adentros que no esperaba que creciera tanto, y está orgullosa de ella, preguntándole Libur si acaso es su madre, respondiéndole Pastis que así de mucho le importa, y por cierto, le cuenta que él estaría triste si fuera ella. Libur preguntándole por qué lo estaría, Pastis le pregunta si el prota es un contratista, y si ella es una espada de ego. Libur respondiéndole que lo es. Pastis le cuenta que si ellos dos están unidos, es posible que el prota ya no la necesite, pero Libur preguntándole de qué está hablando, le dice que el prota le pertenece y no se lo va a ceder a nadie.
Pastis, impactado al escuchar eso, nos comenta que no le digan, y llamando a Libur, esta le pregunta qué sucede. En otro lugar, Taebon comenta que la vista es hermosa, y no puede creer que eso esté dentro de la torre. Y nos comenta que ahora que lo piensa, desde que llegó a ese mundo es la primera vez que mira al cielo. Y recibiendo una notificación, nos comenta que por fin ha sido rechazado. Y dejando caer su teléfono comenta que ese lugar es para él, la cruda realidad. Y mientras lo veía caer, se pregunta qué hará a partir de ahora. Adsum, diciéndole que ha fallado, le dice que se teme, que ya no es valioso para Avalon. Taebon nos comenta que desafortunadamente esa es la cruel realidad, y no te da tiempo para preocuparte. Y le pregunta qué se supone que debería de hacer ahora. Adsum, guardando silencio, Taebon le dice que hablará de eso después, ya que apenas ha terminado una parte. Le pide que lo deje tomar un respiro, y primero vean algo interesante. Y mirando a la parejita, le pregunta si no lo cree, y Adsum, suspirando, le responde que ha aprendido la lección. Volviendo con el prota, algo nervioso se pregunta qué ha hecho. En ese momento, con el ambiente, se pregunta por qué habrá dicho eso. Le da escalofrío solo pensar en eso. Es como, y recordando cuando le había dicho que le gusta, se pregunta por qué iba a decirle eso. Si iba a hacerlo, debería haberlo hecho bien, comentándonos que lo dejen morir ya que no será más que una expiación. Y diciéndose a sí mismo que lo dejen arreglar eso, ambos al mismo tiempo a punto de decir algo, igualmente al mismo tiempo se avergüenzan. El prota, diciéndole a Lilith que lo diga primero, está negándose, le dice que lo haga él ya que la mandó a llamar a ese lugar. El prota, diciéndole que entonces lo harán al mismo tiempo, Lilith pidiéndole que espere, le pregunta por qué harían eso, y respondiéndole que está bien, le dice que ella contará, e iniciando el conteo. Lilith preguntándole qué le gusta de ella, el prota le cuenta que consiguió una llave de una misión, y siendo incinerado por Pen, Lilith le dice que se pierda, pero el prota, poniéndose de pie, deteniéndola, le pide que espere un segundo. Lilith preguntándole qué es lo que quiere, el prota disculpándose, Lilith le pregunta por qué tendría que hacerlo, respondiéndole el prota que tiene razón, y le cuenta que cambió de tema porque se puso nervioso, y le dice que como ya sabe, si no le importaría, pero Libur deteniendo el avance, y ambos preguntándole por qué está en ese lugar, Libur le pregunta a ambos qué están haciendo sin ella. En otro lugar, su mamá, viendo una de las cámaras, comenta que ahora lo entiende. Por eso los examinadores no hicieron nada, porque no sabían lo que realmente sucedió. Todos los drones están destrozados. Y nos comenta que no importa lo cerca que los drones estén modelados de las criaturas Mokiko, no puede hacer eso a menos que estés loco. Entonces el culpable de eso, y ahora entiende la razón por la que Pastis le pidió que explorara. La incursión no parece estar terminada todavía, y pasando con comenta que eso es una locura. Y volviendo a la escena de antes, Lilith le explica que es solo un malentendido. Pero Libur, preguntándole a qué se refiere con malentendido, le dice al prota si le contó lo de la búsqueda anterior. El prota respondiéndole que no, más bien le quiso decir, pero Lilith interrumpiéndolo le dice a Libur que sobre eso estaban hablando. La trajo a ese lugar para hablar sobre la búsqueda anterior, pero Libur le dice que no se lo ha preguntado, diciéndole fríamente que se lo está preguntando al prota. El prota, notando su hostilidad, se pregunta por qué estará tan enfadada, pero Libur, tomando su mano, le dice al prota que se vayan. El prota, pidiéndole que espere, le dice que sería de mala educación irse de esa manera, pero Libur, interrumpiéndolo, le dice que él es su contratista, preguntándole si le quedó claro, pero el prota, diciéndole que mire su cabeza, más bien quiso decir, le dice que mire su cuerpo, y preguntándole si se encuentra bien, Libur, emocionada, le dice al prota que ha vuelto a la normalidad, y pidiéndole que prueben lo fuerte que es, le pregunta si puede usar más poder, explicándole el prota que antes lucharon tanto que ahora está un poco, pero cambiando de tema le pregunta si está segura que se encuentra bien, ya que hace unos minutos se encontraba llorando, pero Libur le dice que se encuentra bien, y Lilith, murmurando que ya está madurando, al ver que se retiraban, de pronto termina sosteniendo la capa del prota. Y llamándola confundido, Lilith, pidiéndole que espere un minuto, le dice que aún no han terminado, y tiene algo que decirle. Libur, notando sus intenciones, le dice a Lilith que es suficiente, preguntándole cuánto tiempo va a seguir aferrándose al prota, y exigiéndole que se lo devuelva,
de pronto su mamá apareciendo, irritada preguntándoles si aún pueden pelear, y pidiéndoles que se preparen les dice que ya vienen. Taebon se pregunta de dónde vienen, y qué demonios están haciendo los jueces, pero nos comenta que lo averiguará después ya que pelear es lo primero. Pero al no soportar la sobrecarga, Atzen le dice que luchar es imposible. Está seguro de que lo sabe, ya que ha usado el poder más allá de sus límites. Y no es igual al prota, respondiéndole Taebon que lo sabe, pero él tiene que luchar. Atzen al escuchar eso, y con una sonrisa le responde que lo entiende. Entonces lo va a ayudar, contándole que ahora no tendrá que huir más. Luego, nos cuentan el promedio del regreso de Dean. Han pasado 5 minutos, y el prota dándose cuenta de algo, nos comenta que ese monstruo lo derrotó anteriormente, y Pastis preguntando qué está pasando, nos cuenta que ese poder y la marca púrpura, definitivamente son trucos de los sin rango. Creía que Dean podía encargarse de esas sombras, pero fue muy desconsiderado. Se sentó al margen y dejó todo en manos de Dean. Él debería haber recibido la gravedad de los problemas, pero han pasado 5 minutos y no ha vuelto. Y diciéndose a sí mismo que no se merece ser un player, de pronto el prota le dice que no tiene que preocuparse, ya que todo estará bien. Aunque parezca que no confíe en Dean, él puede ser el sustituto del segundo rango. Respondiéndole Pastis con una leve carcajada que eso no va a pasar. Y suspirando, comenta que al menos deberían de intentarlo, hasta que Dean vuelva. Luego, nos cuentan que Atzen era mucho más joven cuando recibió por primera vez un puesto en Avalon. Se selecciona un objetivo que cumple con los estándares de Avalon. Después de pasar el examen de player, sigue siendo descartado por alguna razón de la lista de ausente. Y finalmente, puede dejar de buscarlo. Le gusta volver a hacer el examen. Otra vez y otra vez y otra vez, Atzen se sintió igual que un sujeto atrapado en ese bucle. Errores, todo eso lo era. Pensar que es diferente a los demás, tener algo especial, tal vez pueda cambiar el mundo, es una ilusión que todo el mundo ha tenido al menos una vez. Puede juzgarlo como arrogancia, lo cual es probablemente cierto. Para Atzen, era un simple juicio, pero ese juicio es realmente la misión más importante de Atzen. Sigmund diciéndole a este que es una elección inesperada, comenta que no puede creer que haya elegido a ese chico descarado. Taebon preguntándole a Atzen qué está haciendo, este le responde que es simple, contándole que puede cambiar la tenosistencia de cualquiera para conceder un deseo, evaluando los deseos de los jugadores y concediendo uno, de eso se trata su poder, el tiempo del ángel verde, un ser con la capacidad de entregar ese poder, y ese ser es él, y ese poder, se lo vas a acceder a él. Taebon preguntándole si se lo va a ceder a él, Atzen le responde que sí es él, entonces puede cambiar algo, y porque lo considera capaz. Taebon le da las gracias por haberle dado fuerzas, pero no está seguro de poder cumplir con sus expectativas. Se siente abrumado con solo tratar de cambiarse a sí mismo, pero Atzen le responde que no importa, él fue quien lo eligió, e incluso, si no fuera un dios, y ahora le desea buena suerte, llamándolo player Taebon. Y volviendo con nuestro grupo, Pastis preguntándole a Lilith si ya descansó lo suficiente, le dice que le dejará el frente a ella. Y Libur llamando al prota, entendiendo la señal, y manifestándola en su forma de espada nos comenta que aún pueden luchar juntos, pero de pronto, de repente la termina soltando. Libur preguntándole si se encuentra bien, el prota le dice que no le preste atención, ya que puede soportar el dolor, y diciéndose a sí mismo que no puede desmayarse, nos comenta que aún no ha terminado. Y de pronto, recuerda cuando Dean le preguntaba si sabía que es el candidato más fuerte. Solo necesita 5 minutos, preguntándole si puede protegerlos. Y alguien sacándolo de sus pensamientos diciéndole que está exagerando, el prota le pregunta si está Taebon, diciéndole que puede tomarse un descanso y dejar que se encargue de eso. Y mostrándonos un contador, Taebon comenta que activará su habilidad 392. Movimiento de la corte terrestre, y activando su habilidad 29, el espacio de hielo, vemos cómo derrota a gran parte de los enemigos. Y Pastis al ver eso comenta que ese tipo está haciendo pasar un mal rato a sus enemigos, en lugar de pasarlo mal, preguntándose si se ha vuelto más fuerte. Pero al ver que aún se encontraban conscientes, Taebon comenta que es resistente como un jefe de campo. Tal vez son del grupo B, o tal vez sea más hartos que eso. Y uno de ellos atacando a Taebon, activando una habilidad, hace que se detenga, y sorprendido,
pregunta si ese es el prota, y pasando con este, vemos que de un solo tajo lo termina derrotando. Libur diciéndole que así se hace, el prota le pregunta si no está demasiado emocionada, diciéndole que mire la forma de la espada. Pero Libur confundida le cuenta que está haciendo todo como siempre lo ha hecho. Y el prota nos cuenta que usó demasiada fuerza, preguntándose si es porque Libur volvió a su forma original. Si es de esa manera, entonces su límite será de solo 2 ataques. Y de pronto alguien diciéndole que es un pu desconsiderado, le dice que le había dicho que se quedara atrás, preguntándole qué está haciendo y por qué no lo está escuchando. Preguntándole el prota por qué de repente le está ayudando y si acaso está tratando de ser genial. Taebon preguntándole qué está hablando, le dice que él se encuentra débil en ese momento, preguntándole cómo va a luchar con ese cuerpo. Y de pronto, Lilith lo termina protegiendo. El prota dándole las gracias, el espíritu le dice que fue el que lo ayudó, ya que sería difícil para ellos si muriera en ese lugar. Además, aún tiene que hablar con el de algo más tarde, comentándonos el prota que está acabado, pero el espíritu le dice que debería de haber dicho eso por adelantado, pidiéndole que cuide bien de Lilith, ya que ella es su única hija, pero esta avergonzada le pregunta de qué está hablando, y toda sonrojada, le dice al prota que no se lo tome a mal, pero no lo hizo para ayudarlo, pero Libur comenta que lo sabía, y por eso tienen que protegerse, preguntándole si podía dejarle de ser tan pegajosa. Lilith diciéndole que se deje de juegos le pregunta cuándo ella, pero Libur le dice que lo está haciendo en ese mismo momento, y Taebon se pregunta que ahora qué es eso. Lilith diciéndole al prota que se arroje al suelo, de pronto ambos son llevados hacia la colina, y Taebon le dice a Lilith que le gusta su motivación, pero le pregunta si va a matar a toda esa gente que está siendo controlada, y nos comenta que como era de esperar hay algo raro, más que estar descerebrados, parecen estar obsesionados con algo. Y contándonos que lo va a verificar, le dice al prota que lo disculpe por un segundo, y usándolo como carnada, le dice que no se preocupe ya que no lo va a matar, preguntándole el prota cómo puede decir eso, y le dice que sabe que quiere que lo ayude pero le pregunta si realmente quiere perder, y Taebon nos comenta que como era de esperar su objetivo es el prota, entonces si es el cebo, puede distraer a los objetivos mientras se los ataca directamente, y formando una red. El prota sorprendido nos comenta que capturó a todas las personas que están siendo manipuladas, pero Pasti se pregunta que entonces qué va a hacer a partir de ahora. Taebon solo puede usar una habilidad a la vez, y para mantenerlos a todos atados en el aire, necesita mantener esa habilidad activa. Y Taebon comentando que solo necesita mantenerlos en el aire, al ver que el contador casi llegaba comenta que pronto se acabará el tiempo, y al hacerlo, de pronto vemos que algo impacta con un estruendo. Su mamá preguntándole a Taebon qué acaba de hacer, Pastis le responde que no fue Taebon, y este reconociendo al responsable, le dice que ha llegado tarde, siendo este Dean, y mientras este encaraba a los enemigos restantes, los demás se alivian a ver que se trataba de él. Y Taebon dándose cuenta de algo, al ver que estaba a punto de atacarlos, comenta que está loco, y acabando con todos, el grupo impactado, Lilith pregunta si de verdad él es, respondiéndole Pastis que es el segundo rango, y el prota diciéndole que ha llegado tarde, le cuenta que sabía que él volvería, y detuvieron al resto de los Unrankers, pero Libur deteniendo al prota le dice que no vaya, preguntándole a qué se refiere. Libur le cuenta que no sabe cómo explicarlo, pero se siente raro, y al mirar su expresión, todos inmediatamente protegiendo al prota, les pregunta por qué lo están haciendo. Pastis le pregunta si es el Cano al segundo lugar, se lo ha preguntado, porque quiere saber si ese es el mismo Dean que conoció antes. Dean comentando que es increíble, le dice al prota que ha hecho más de lo que esperaba, pero ahora, está deseando que llegue eso, y diciéndole a todos que le presten atención, les cuenta que les dará una última tarea, ordenándoles que lo derroten. El prota comentando que de ninguna manera, les dice a los demás que no le digan que incluso Dean está siendo controlado por Mirage, pero nos cuentan que es un error. Para empezar, Mirage no puede controlar a Dean, y la razón es, ellos no hicieron ese tipo de contrato. El bien y el mal, contrato absolutamente juntos, es el nombre de la habilidad de Mirage. Para formar el contrato se requiere 3 elementos. Primero, escribir el contrato con una pluma especial que se hace con la habilidad de Mirage. Segundo, firmar el contrato y aparece una fruta única, basada en el acuerdo. Y tercero, compartirlos con los demás.
Una vez establecido el contrato, el tiempo que tiene de validez es para siempre. Y volviendo un poco atrás, Mirage comenta que el contrato solo puede completarse con el consentimiento de ambas partes. Las partes también deben relevar información sobre su capacidad a la otra persona. Tanto la parte A como la parte B deben conocer el contrato antes de firmarlo. Así que, eso es todo lo que puede ofrecerle, diciéndole que lo lea con atención y tome una decisión. Y nos cuentan que el contenido del contrato era realmente sencillo. Tras la firma, Mirage respondería a 3 preguntas de Dean. En ese momento, solo la verdad podría salir de su boca, pero a cambio, Dean permitirá a las partes de Mirage salir con vida. Como sabemos, Dean no tiene otra opción que aceptar el contrato. Mirage le dice a Dean que ahora puede preguntarle cualquier cosa. Por mucho que busque en la torre no podrá encontrar ninguna respuesta, pero él le responderá, diciéndole Dean que esa es la primera pregunta, preguntándole por qué ha aparecido de repente, respondiéndole Mirage que no fue su elección, no pudo evitarlo e incluso podría decir que fue el destino, o puede decirlo de esa manera, contándole que el tiempo en el terrario celestial finalmente ha comenzado a moverse. La situación es simple, el juego finalmente ha comenzado, porque un verdadero player ha aparecido. Si hay un principio, también hay un final. Si el tiempo continúa de esa manera, esa torre, más bien, el mundo, va a llegar a su fin. Ellos los sin rango, han aparecido para evitarlo, y van a matar a ese player. Mirage le dice a Dean que él, que estuvo cerca de la cima de la torre sabría que no hay una sola mentira en sus palabras, preguntándole si está en lo correcto. Entonces, le pregunta cuál es su segunda pregunta. Nos cuenta que tras la aparición de un player de verdad, el propósito de los sin rango, el fin del mundo, el impactante flujo de la conversación, en ese torbellino, pero la segunda pregunta de Dean ya estaba formada, como si ya hubiera hecho una promesa, y preguntándole quién es ese player nos cuentan que es para tomar la elección de la otra persona. Mirage respondiéndole que es algo complicado le cuenta que realmente es un secreto, pero no puede ocultárselo, porque su contrato no se lo permitiría, y le responde que es un amigo que ya conoce, quién es, y volviendo a la escena anterior, Dean diciéndole al grupo que les dará una última tarea, les ordenan que se enfrenten a él. El prota preguntando si de verdad es Dean, al dar un paso, embulle a todos con su abrumadora aura, y Pastis comenta que ahora entiende el sentimiento frente a ese protagonista, y nos cuenta que en realidad es muy simple. La presión que viene de los pasos de Dean, no puede huir de él. Ese es el sentimiento. Todo el mundo en esa posición lo pensó y lo sintió. Es como, no hay más remedio que afrontarlo. Lilith pidiéndole a todos que se tapen los ojos, procede a estallar múltiples hechizos de fuego alrededor de Dean. Pero este ileso, nos comenta que ha fallado a propósito, lo que significa que están planeando algo. El espíritu tratando de atacarlo, al fallar nos comenta que es muy rápido. Más rápido que nadie que haya conocido, pero eso ya lo sabía, y dándole la señal a los demás, vemos como Taebo no termina atrapando con su habilidad de antes. Dean preguntándole si usó su cerebro, le responde que es demasiado pronto para sorprenderse. Dean sorprendido preguntándose si son 2 habilidades a la vez, nos comenta que pensó que no podía usar 2 habilidades al mismo tiempo, y dándose cuenta de algo, nos cuenta que en ese tiempo ha crecido bastante, pero, un disparo no será suficiente, y como resultado, no sabía que intentaría enfrentarse a él estando solo otra vez, diciéndole que es su derrota, y al caer desmayado, Dean dándose cuenta de algo, de pronto vemos la habilidad de Pastis, y al frente suyo, Dean le pregunta qué es eso, pero Pastis activando su habilidad, le responde que es válido, y al activarse, vemos que al parecer no era suficiente. Dean le dice que use toda la potencia que quiera, si puede soportarlo. Pastis nos comenta que está decepcionado. La condición se aplicó finalmente, pero no puede aceptar la realidad, porque Dean es más poderoso que él. Si solo tuviera un poco más de fuerza, y notando a alguien, se pregunta si es su mamá, y le dice a Pastis que ahora es el momento. El giro de la habilidad de la 9ª entrada, pero de pronto, vemos como Dean le había insertado un golpe, dejando a ambos fuera de combate. Y mirando a los que quedan, vemos que se trataba del prota y Lilith, y acercándose a ellos, Libur notando algo, el espíritu le dice al prota que huya, y él hará lo posible para detenerlo. Pero el prota paralizado,
nos comenta que Dean viene por él. Tal vez lo termine eliminando, pero se pregunta por qué, si acaso es una especie de prueba, o Mirage usó algún tipo de truco, pero supone que está bien. Sea cual sea la decisión que tomó Dean, tiene que aceptarla. Incluso si hace algo que no entiende, no se puede evitar. Es solo porque no les dijo todo, pero le agradece por ser su amigo durante tanto tiempo. Eso que puede hacer por Dean, cree que es su destino. Pero Lilith, lanzándose hacia el frente y llamando al prota, igualmente le dice que huya, y tratando de detener a Dean con la misma técnica de antes. Volvemos un poco atrás. Mirage le cuenta que el plan de los sin rango es derrotar al verdadero player Seol Jin, explicándole que eso es para deshacerse de la razón por la que el tiempo finalmente ha comenzado a moverse. Deben acabar con él y así no recordarán nada. Ellos están hechos de cáscaras vacías. Pero Dean le dice que nunca ha preguntado por sus planes, contándole que a él se le escapa la lengua más de lo que esperaba. Pero Mirage le pregunta si está insinuando que lo ayudó. Pueden decir que eso es una adición a la primera pregunta que hizo. No le está pidiendo que lo ayude, solo tiene que pensar en una cosa. Él solo se hace más y más fuerte cuanto más alto sube en la torre. La situación solo se volverá más difícil. Algún día, ni siquiera podrán tocarlo con sus manos, comentando que parece que ha hablado demasiado, y diciéndole que pregunte cualquier cosa, le pregunta cuál es su tercera pregunta, y volviendo a la realidad, el prota murmurando el nombre de Dean, y este acercándose, de pronto Lilith sosteniendo su pierna le dice que no huya. Si lo va a hacer, tiene que acabar con ella primero. Dean respondiéndole con una mirada sombría, el prota interfiriendo, le pide de favor que no acabe con él. Dean preguntándole si está hablando en serio, el prota le responde que el objetivo es el de todos modos, pidiéndole que no le haga nada más a los otros miembros. Lilith diciéndole al prota que no lo haga, mientras Dean extendiendo su mano. Taibo nos comenta que tal vez si pudiera moverse un poco, pero no puede moverse en absoluto. Pastis igualmente frustrado, de pronto Dean le dice al prota que lo siente, comentando que como era de esperar es demasiado para él, en convertirse en un villano. Volviendo a cuando Mirage le había preguntado a Dean cuál es su tercera pregunta, Dean le responde que entonces le preguntará en qué cree. Mirage confundido, le pregunta si parece un cobarde que no respondería bien a una pregunta de esa manera sin un contrato. Diciéndole que lo piense de nuevo le vuelve a decir que esa es su última pregunta. Pero Dean diciéndole que conteste, vemos como la penalización se activaba. Diciéndole Dean nuevamente que le conteste en quién cree. Mirage preguntándole si se refiere a quien él cree, le responde que confía en él, y diciéndole que lo escucha atentamente, le cuenta que solo hay hechos y mentiras en ese mundo, no hay nada en lo que pueda confiar, si es un dios o no, solo puedes confiar en sí mismo. Y luego de que Dean se retirara, la compañera de Mirage preguntándole si se encuentra bien, este le responde que no y diciéndole a Dean que es un idiota, le pregunta por qué hizo esa pregunta. Y diciéndole a su compañera que vuelvan, le dice a Dean que lo admite. En esa ocasión sí que ha perdido. Luego, Lilith preguntándole a Dean a qué se refiere con solo una prueba, le dice que le explique cómo podrían vencer al segundo rango. Dean pidiéndoles que hace Carmen, les dice que ellos deben estar sufriendo mucho, contándoles que se ajustó para adaptarse a su poder, y en realidad no trató de matar a nadie. Pero estos que no se creían el cuento, Pastis le dice que de ahora en adelante no bromee con ese tipo de cosas, comentando que le puso la piel de gallina, respondiéndole Dean que lo siente, pero el prota se pregunta si de verdad solo fue una prueba. Claramente fue una mentira. La precisión que sintió cuando Dean se acercó a él fue definitivamente real, pero de pronto, Libur preguntándole al prota si se encuentra bien, le cuenta que se ve demasiado cansado, preguntándole si ha agotado demasiada energía. El prota exaltado diciéndole que se encuentra bien y no tiene que preocuparse, Libur le pregunta si de verdad se encuentra bien. El prota avergonzado diciéndose a sí mismo que tiene que reaccionar, nos cuenta que aunque su cuerpo crezca, es el dueño de la espada de Ego, por eso no tiene que tenerle miedo. Y Pastis cayendo al suelo comenta que está perdiendo su energía, y preguntando si él estaba jugando, comenta que arriesgaron sus vidas, mientras Lilith avergonzada en sus adentros le responde que lo sabe, preguntándose si solo era una prueba y si estaba bromeando. No sabía qué, y se avergüenza aún más a recordar el suceso anterior. Y de pronto, Dean les dice que si piensa que están equivocados, les dijo claramente que lo detuvieran, nunca les dijo que tenían que conseguir vencerlo, preguntándoles cómo podrían haberlo detenido.
Taebon preguntándole de qué está hablando. Dean le responde que para que un player suba a la cima, le pregunta qué cree que es lo más importante. Su mamá le pregunta si es ser fuerte, respondiéndole Dean que es un error, contándole que la capacidad no se puede resumir con una sola palabra, preguntándole Pastis en sus adentros que entonces por qué acaba de preguntar eso. Dean les cuenta que para players con diversas características, lo importante en común es la voluntad de lograr su objetivo y la creencia que sostiene su voluntad. A voluntad y la creencia que dice, aunque sepa que va a perder, no irá y ayudará a sus compañeros hasta el final. Y él vio esa voluntad y creencia recta. Y el prota dándose cuenta de algo le pregunta si eso significa, respondiéndole Dean que es correcto. Y felicitándolos, les cuenta que ellos son oficialmente players de ahora en adelante. Y todos al escuchar eso, se pone a celebrar. Y en otro lugar, nos volvemos a encontrar con la maestra, y vemos cómo empieza a llorar al escuchar la noticia. Volviendo con Dean, este nos comenta que se alegra de haberlo comprobado por sí mismo. La calidad de los candidatos finales es diferente en esa ocasión. Probablemente fueron los chicos del 97 los que empezaron el juego. Van a dejar una gran marca en la historia de la torre, y ellos son los que han estado esperando. Y en otro lugar, vemos a Nagi con una expresión indiferente. Volviendo con el grupo, Pastis recibiendo su sello de player, asombrado comenta que ese es el grabado de la marca de player del que solo ha oído hablar, y mientras celebraba, Dean le cuenta que no lo verá a partir de mañana porque el color se desvanecerá, así que debería contemplarlo bien mientras dure. Y Taebon viendo el grabado, nos cuenta que según el webtoon, con ese grabado en el cuerpo la asociación del gremio registrará los signos vitales de un player. Eso es para el transporte del portal utilizado por los miembros de la clase superior, el que solo puede usar los players reales. Si obtuvo esa marca, significa que es reconocido como un jugador oficial. Las pruebas para convertirse en un player son realmente difíciles, pero de pronto Pastis le dice que lo sabe bastante bien, comentando que debió haber estudiado mucho. Taebon le cuenta que no ha estudiado exactamente, pero a menudo vio cosas como esas. Y le pregunta si se alejaría de él ya que se siente presionado, preguntándole Pastis si no se encuentra feliz. Y a lo lejos, Lilith viendo su interacción, su padre le pregunta por qué no se une a ellos, respondiéndole Lilith que se acabó. Todos ellos son para ella, solo una reacción normal después de que una pelea terminara. Así que, para ella con mirar desde ese lugar es suficiente. Pero de pronto, el prota le pregunta si está realmente cansada, contándole que debe ser malo si la están aislando de esa manera, preguntándole Lilith dándose la vuelta si se trataba de él, y mientras los demás celebraban sus marcas, el prota mirando a Lilith, nos cuenta que sus orejas están completamente rojas, pero incluso así, ella no lo evitó, y llamándola, le pregunta si podría tomar su mano, y expectante, Lilith avergonzada, le responde que está bien. Y cuando estaban a punto de hacerlo, de pronto Libur ensartada pregunta qué sucede, y nuestra parejita avergonzada apartando sus manos, Libur le pregunta a su mamá si se encuentra enferma, respondiéndole esta que no es eso, simplemente se pregunta si podría subir a la cima, pero ahora se pregunta si podrá ir a buscar a su madre, así que, y dándole un abrazo a Libur, nos cuentan que todos vivieron por sus propias razones, por la riqueza o el honor, por el destino, para encontrarse consigo mismo, y si no encuentran un sentimiento, entonces ellos, ¿para qué siguen viviendo? Un tiempo después, Dean nos comenta que se alegra de haberlo comprobado por sí mismo. En esa ocasión la calidad de los finalistas es diferente. Probablemente fueron los chicos del 97 los que empezaron el juego, y va a dejar una gran marca en la historia de la torre. Por supuesto, ellos son los que han estado esperando. La luz que brilla en ese mundo, los seres que se convertirán en su verdadero yo. Entonces solo hay una opción para él. No tiene otra opción que protegerlos, incluso si tiene que arriesgar su vida. Nunca dejará que ese mundo fluya a su manera. Y en otro lugar, vemos a Sichmun comentando que él puede ver el futuro, diciéndole que él fallecerá ese día.